Si eres una persona que está de acuerdo en que la salud es importante, está interesada en aplicar cambios para mejorar y además apuesta porque este sea el momento, estás en el lugar adecuado. Soy Edgar Barrionuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer centro de salud integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola familia, hoy os traigo un podcast muy especial y es que queremos explicaros cómo empezó todo. Y para ello, nada, o sea, no podía faltar mi compañero de aventura en toda esta, ¿no? En todo este trayecto, David Moreno. Hola David, ¿cómo estás? Hola Edgar, hola a todos nuestros queridos oyentes. Pues sí, la verdad es que a mí me da mucho gusto poder estar aquí y contarlos un poquito toda nuestra historia y cómo llegamos también a la formación de nuestra academia online. Sinceramente, cuando nos propusimos este gran proyecto, lo que queríamos era transformar vidas, transformar tu vida, ¿no? Y si te parece, Edgar, podemos hablar un poquito de ello, o cómo nos conocimos tú y yo y cómo hemos podido llegar a este proyecto tan chulo. Pues sí, mira, yo alguna vez he explicado algo, he compartido mi experiencia con todos vosotros, pero bueno, para los que no sepáis, desde ya bastante pequeñito, bueno, principio de la adolescencia, tuve pues bueno, una experiencia ahí que experimenté, pues qué pasaba cuando no llevas unos buenos hábitos de salud y sobre todo con la alimentación. Mirar, mi padre es de un pueblecito de Jaén que se llama Canena, muy pequeñito, tiene, pues, no sé si no llega ni a los 2.000 habitantes y yo pues me he pasado toda mi infancia, toda mi adolescencia pues yendo muchas veces pues porque ahí tenía mis primos, mi familia, mis abuelos y bueno, pues un verano por situación de trabajo de mis padres, tuvieron que dejarme allí todo el verano. Yo tendría pues 13 o 14 años y claro, pues estuve allí 2 meses en casa de mi abuela que con toda su buena fe y con todo su cariño, pero bueno, pues me puse con una sobrealimentación y claro, y todo pues ya sabéis, ¿no? Y es una rueda que te metes ahí, comí muchos dulces, comía constantemente, era verano, me acuerdo de comer un montón de helados, de además comer pues con muchos bocadillos, ¿no? Pues bueno, y al final pues me metí como 10 kilos y volví después del verano que cuando llegué al cole, a mi equipo de fútbol, que siempre he estado con el deporte, pues bueno, claro, la gente pues alucinó bastante. Y bueno, yo fui viendo un poco, ¿no? La impresión de la gente y esto que parece que como que la gente, o sea, me di cuenta como la gente, ¿no? Habla del tema y como que piensan que no te das cuenta, pero es que te das cuenta de todo. Y esto, pues, la verdad es que me empezó a generar un poco de inquietud, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Y ahí empecé yo mismo a decir, oye, esto no puede ser, que es que comiendo de esta manera mi cuerpo y es que no voy por buen camino. Y yo solo empecé ahí como a ponerme a prueba. Me acuerdo que es que comía 6 veces al día o incluso más, ¿no? Y dije, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo empecé ahí a leer cosas, ¿no? A poner un poco el sentido común, ¿no? Pese a ser muy jovencito y dije, oye, voy a reducir mis ingestas, voy a no comer tantas veces, voy a espaciar más las comidas, voy a reducir el tipo de alimentos tan procesados y enseguida mi cuerpo me lo agradeció muchísimo y empecé a salir de ese... Pero ya, ¿sabes? Le vi como las orejas al lobo, ¿no? Y esto me despertó algo que posteriormente fue lo que hizo que mi pasión fuera pues esto, el mundo de la salud
el deporte, ¿no? Quizá el deporte también me canalizó mucho, la salud, ¿no? La alimentación, ¿no? Y cada vez pues me fui metiendo más y cuanto más fui descubriendo y más aprendiendo, más he querido. Qué bueno. Y bueno, ahí en eso estamos. En eso Bueno, estamos. al final esas experiencias también te marcan de por vida, ¿no? Y más cuando eres un chaval, creo recordar, me has dicho 13 años, ¿no? 13 o 14 Sí, años, 13, ¿no? 14 por ahí, pero claro, estuve ahí pues un par de añitos, un año y pico, pues bueno, realmente arrastrando ahí pues ¿no? Un Sí. sobrepeso y tal que hacía que no estuviera a gusto y que también pues para los demás pues, ¿no? Pues bueno, lo típico, Bueno, ¿no? y en ese momento también seguramente te influyó porque, claro, tú pasas el verano a lo mejor haciendo otras actividades que no es el propio fútbol, porque nos decías y nos contabas, ¿no? Que estabas en un equipo de fútbol y no te das cuenta muchas veces también, pues como estás haciendo actividades que no necesitan muchas veces de tu físico y tal, pero cuando vuelves a la pretemporada y vuelves a Claro. empezar a arrancar otra vez Mira, y ves que a lo mejor no recuerdo, corres tanto, todo es muy... recuerdo es que un momento en la pretemporada, ¿no? Ya estábamos en temporada porque ya llevábamos unos meses así de estar haciendo un ejercicio en grupo, ¿no? Un rondo, ¿no? Lo típico que te pones ahí en rondo ¿no? Y tú estás en medio intentando pillar la pelota de los compañeros que se lo están pasando. Y yo estaba en medio, iba de un lado para otro, ¿no? Y estaba pues un grupo grande, pues de 7, 8 compañeros, ¿no? Y me acuerdo que se acercó el entrenador, ¿no? Y me soltó, venga Edgar, va, que te pesa el culo. Claro, y vi cómo ese comentario hizo que mis compañeros despertaran una risa muy automática, o sea, ¿sabes? Como... claro. Como, ¿no? Encima reforzando, ¿no? Esto a mí me acuerdo Ese ese patrón. momento, sí, me acuerdo ese momento como, vamos, como si fuera ayer, ¿no? Lo abrumado, ¿no? Y lo avergonzado y ¿no? Y lo mal que me sentí, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí. fueron situaciones que me hicieron buscar un poco salidas. Ujú. Bueno, y todo eso también entiendo que despertó en ti una inquietud, ¿no? Y al final es muy curioso cómo a partir de la inquietud y a partir del sentimiento de que algo no funciona, podemos generar una transformación, ¿no? Que de esto va el podcast, ¿no? De cómo cada uno de nosotros podemos generar o tenemos recursos internos como para poder generar esa transformación. Lo que sí que vamos a necesitar seguramente pues es ¿no? Pues gente al lado que nos apoye, vamos a tener que entender las cosas, conocimiento, eso va a ser muy importante. Pero si te parece, seguimos un poquito con esta evolución y como bien decías y me presentabas, ¿no? de empezar a hablar un poquito, pues una vez ya pasamos ese transcurso de la adolescencia, ¿no? Que en mi caso pues también fue... Claro, eso te quería decir yo, y, o sea, ¿qué es lo que a ti, o sea, qué fue lo que te hizo a ti también emprender este camino, ¿no? Porque esto ya sabemos Claro, que es muy vocacional, ¿no? Y al final son claro. experiencias las que también acaban de definir. ¿Cuál fue la tuya? Pues mira, la verdad es que la mía no fue como la tuya, ¿no? Propiamente, pero bueno, sí que es verdad que hay momentos en la vida que te marcan mucho. Y en mi historia, ¿no? Hay dos momentos. Una es en la que yo no me sentía valorado de pequeño porque no era el típico chico que sacaba buenas notas. Mi currículum escolar era normal, iba pasando los cursos y eso sí, siempre sacaba pues notas excelentes en lo que era el deporte, ¿no? En ese momento había natación por un lado y educación física y en eso sí que se me daba muy bien. Y mi pasión era correr, saltar, jugar con los otros chicos, ¿no? Pero bueno, tenía también ese eslabón débil, ¿no? De siempre ir presentando las notas a mis padres y tener esa sensación de no acabar de hacerlo todo lo bien que debería, ¿no? Con los años pues fui avanzando, se me daba bien el deporte, me gustaba todo lo que se relacionaba con el deporte y ya cuando pasó el periodo de la adolescencia empecé a hacer un grado de actividad física porque no tenía la suficiente nota como para poder entrar en la facultad, pero a base de esfuerzo, como una hormiguita, llegamos a entrar en la facultad y fue en ese momento que nos conocimos. Sí que es verdad que justamente en Bueno, ese yo momento... creo que nos Dime. conocimos, yo recuerdo que
que cuando yo estaba haciendo que yo hice ese mismo ciclo, o sea, ese grado superior, ¿no? Que era como unos Sí, estudios preuniversitarios. previos. Yo me acuerdo que ya estaba, lo lo hicimos en escuelas diferentes, pero durante el grado recuerdo haber ido a hacer a mí me gustaba mucho la bici, el ciclismo y tal, y dije, Sí, mira, pues como estudiante, en vez de trabajar como pues algunos amigos míos que trabajaban el fin de semana, pues poniendo copas, ¿no? Lo típico que, oye, pues sí, ¿no? El estudiante pues se busca la vida. sí, Dije, oye, pues igual como tanto me gusta el ciclismo, puedo empezar a dar clases en los gimnasios. Y fui a hacer un curso que era un curso de un fin de semana o de 2 fines de semana, ahora es no verdad. recuerdo. Y fui a hacer a una instalación deportiva y ahí coincidí y ahí nos Sí, conocimos. sí, Y sí, luego es ya verdad. sí que en la universidad nos volvimos Sí, a ver y dijimos, hey, ¿qué pasa? Que estuvimos haciendo juntos y ya sí, pues sí. ahí Ahí empezó. empezó todo, digamos, ¿no? Fue muy chulo. La verdad es que los recuerdos de la facultad, pues ya no solo como desde un punto de vista de formación, sino también de grupo, ¿no? Cómo facilita también el hecho de que haya contacto físico y eso también lo diferencia mucho de otros estudios superiores. Y con lo que te decía también, cuando ya empezamos también a conocernos, formamos nuestro grupo, empezamos a ver pues que había muchas afinidades en común. Yo recuerdo ahí un momento también en mi vida en el cual o te hundes en el pozo o sales reforzado, ¿no? Que al final, bueno, nosotros lo hablamos en la academia, ¿no? De los factores estos horméticos, ¿no? De cómo la vida te va poniendo en situaciones de dificultad para que salgas reforzado de ellas. Muchas veces no podemos salir o nos creemos que no podemos salir, pero con un poquito de buena intención, con un poquito de esmero y siendo un poco meticulosos, pues al final salimos reforzados de todas esas Sí, situaciones. porque tú también has tenido tu historia ahí ¿no? Sí, sí, De no como operaciones en la claro, rodilla y tal. claro, no como la tuya, pero sí que, y seguramente eso marcó el devenir de mis estudios, ¿no? Porque fíjate, yo cuando tenía 17, 18 años me rompí el menisco interno conjuntamente con el ligamento cruzado anterior de mi rodilla derecha. Fue jugando también a fútbol y a partir de ese momento encadené muchísimas lesiones y que tenían que ver con un sentimiento de rabia por no entender la lesión como algo incluso positivo, entre comillas, ¿no? Y es que lo que hacía yo es, en vez de rehabilitarme bien, recuperarme bien, sentía rabia y frustración por no poder hacer en ese preciso momento el mismo ejercicio físico que llevaba haciendo durante toda mi vida, ¿no? Y no sabía parar, no supe parar. Y ese fue uno de mis principales problemas. Entonces no paré y me volví a lesionar y estuve, como bien recuerdas, pues parte de los estudios de mi carrera lesionado porque del menisco y del ligamento cruzado anterior pasó otra vez a romperme otro ligamento, tuve que parar un año, me salió mal la operación, con lo cual tuvieron que cogerme hueso de mi propia cadera para insertármelo en la tibia. Bueno, fue un periplo, la verdad es que muy difícil. Pero gracias a ello, y hoy puedo decir gracias, en ese momento no era así, pero gracias a ello la verdad es que hoy estoy donde estoy, porque aún le encontré mucho más valor Claro. y una inquietud mucho más grande en estudiar cómo, pues lo que me decías tú antes, ¿no? Cómo influye la estructura, cómo influye la función dentro del organismo y cómo, ¿no? Podemos también recuperar y rehabilitar tejidos a través, pues bueno, en mi caso estudié osteopatía en la Escuela de Osteopatía de Barcelona, y luego me Sí. posgradué en la John Wernham en Inglaterra, en Maidstone, y luego ya sí que derivaron mis estudios también a nivel más osteopático, funcional, estructural y tal, en estudios más integrativos con todo lo que es la Claro. psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Claro, porque ahí es donde nosotros recuerdo que cuando estábamos estudiando ya en la carrera, yo estaba trabajando aquí en Castelldefels, donde ahora ya tenemos nuestro centro Pure Corpore. Mm, Yo estaba ujú. trabajando en un centro de wellness y ya estaba Sí, haciendo pues, entrenamientos personales y demás. Y recuerdo ujú.
que se abrió una vacante para incorporar a alguien, ¿no? Y esto ya fue, ¿esto qué fue? ¿2000? Esto Claro, sería el esto 2004 o 2005, por ahí, ¿no? sí, mira, 2000, creo que fue 2004, porque aparte yo en ese momento estaba en esa precisa situación que os contaba antes. Estaba en una situación pues un poco alicaído, sin ganas, porque me habían quitado lo que realmente me gustaba, ¿no? Que era el deporte y la actividad física. Claro, Y en ese momento, pues tú también me brindaste esa oportunidad de poder empezar a trabajar en un centro donde poder empezar también a claro. aportar valor pues a otra gente, ¿no? Y fue Mm. precisamente en el momento en el que tú te fuiste a un posgrado en Estados Unidos, en el Cooper Institute, recuerdo, y quedó Sí, una vacante para hacer entrenamientos personales durante 15 días, que fue el tiempo que tú te sí, sí. ausentaste. Y ahí aproveché y empecé a ver que era Mm. una profesión que me apasionaba y me gustaba, porque en el fondo era simplemente transmitir eso que yo ya sabía que llevaba dentro y que necesitaba comunicar, ¿no? Un poco. Sí, Y bueno, sí. fue así, sí, sí, fue así, la Fíjate, verdad. fíjate a veces, esto de que malas experiencias pueden convertirse en grandes transformaciones, ¿no? O Sí, sea, a ti tus lesiones, yo recuerdo que, bueno, mi experiencia con esta parte del peso, pero después también con 16, 17 años tuve un accidente gravísimo de moto que realmente pues tengo unas secuelas, ¿no? Después mm, de casi más de 20 años, porque pues bueno, me rompí todos unos nervios, ¿no? ¿no? De todo el plexo sí, braquial y estuve 2 años de rehabilitación, pero recuerdo en pasar por rehabilitadores, pasar por preparadores físicos y también eso, el pasar por esas experiencias, por un lado, despertarme, el ver a esos profesionales con una gran admiración y yo claro, recuerdo también estar en esos momentos, incluso estar en sesiones ahí en la piscina y ver estos, ¿no? A estos profesionales grande. fisios y tal, y yo pensar, yo quiero ser esto, o sea, yo quiero Sí, dedicarme sí, a ayudar a la gente. Entonces, ahí, pues bueno, de ahí empezar a estudiar la carrera de INEF. Luego, pues claro, empezamos osteopatía, que no sé si recuerdas que yo también empecé es contigo verdad. osteopatía. Eso sí, Pero luego vi que realmente la nutrición era todavía era mucho lo tuyo. más pasional para mí y fuimos así, ¿no? Sí, Avanzando en bueno, nuestros más que estudios. nada, sí, más que nada porque los dos, en ese momento, los dos sabíamos que la formación era algo innegociable. Es decir, nosotros acabábamos también de hacer o estábamos haciendo la facultad, pero teníamos esa inquietud por saber más, ¿no? Y yo creo que eso ha sido como ha sido un punto, un nexo común de decir, no nos podemos quedar nunca con lo que tenemos, ¿no? Siempre hay situaciones de nuestros clientes que demandan más porque a lo mejor les intento aportar lo mismo que le he aportado al otro, pero en cambio a este no le puedo ayudar de la misma forma, ¿no? Y entonces Ujú. esa inquietud, ¿no? Empezó a generar pues estudios paralelos, ya no solo los de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, sino en la osteopatía, también en la alimentación, porque al final fuimos entendiendo que la salud de las personas no depende solo de un ámbito o un departamento, ¿no? Depende pues de muchas cosas y a lo mejor hay pilares débiles o pilares fuertes donde a lo mejor tienes que potenciar en un pilar de una persona pues la alimentación y en otro pilar a lo mejor es la actividad física o en otro es la parte más Ya, de hábitos o tal, ¿no? Y ahí es cuando nos unimos, Edgar, ¿no? Y claro. cuando fuimos capaces de empezar a estudiar lo que se llama, lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Donde Sí, sí. aúna un poquito todo el organismo viendo una visión única, una visión mucho más holística. Yo creo que ahí fue como el nexo común, ¿no? Donde nos unimos. Pero Y aparte, fíjate bueno, pues también tuvimos... Dime. que la psiconeuroinmunología cuando llegó a nuestra vida, por decirlo de alguna manera, pues no sé, igual hace ya 4 o 5 años, Mm, también nos justificó muchas de las cosas que nosotros íbamos trabajando de forma ya intuitiva, ¿no? Como por ejemplo todo lo que es el tema del ayuno, los prolongados, el ayuno intermitente, ¿no? Como al final la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Como realmente a nivel ya más científico, más biológico, no más de un estudio molecular, ¿no? A nivel ya más interno del cuerpo, cómo realmente, ¿no? Te justifica, ¿no? Y ahí muchas de las cosas que tú creías
intuyes, ¿no? y olías, ¿no? Realmente coges, ¿no? Y te lo enseñan desde un punto de vista biológico, ¿no? Y Sí. bioquímico, ¿no? Bueno, Entonces, claro, con conciencia, ¿no? Que al final es lo que sí, nos apasiona, ¿no? Es decir, no es solo contar las cosas por contarlas, sino contarlas también con un apoyo de ciencia detrás, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, ya sabemos con muchos estudios y un poco también tratamos de explicar todo esto en la academia, en la academia que tenemos, Ayunízate. Pues intentamos explicar toda esa ciencia claro. y todo eso que hemos ido aprendiendo durante todos estos años, ¿no? Sí Porque que es este importante. camino, o sea, este camino, para que la gente sepa, nosotros estuvimos trabajando juntos en este centro, ¿no? Durante unos 4 años o así, y llegó un punto en el que, pues bueno, teníamos realmente teníamos pues ambición, teníamos ganas, ¿no? Y teníamos ilusión, sobre todo, para, oye, pues para hacer nuestro propio proyecto personal. Sí. Y nos juntamos nosotros dos con otro chico, Juan, que trabajaba allí con nosotros, que estuvo al Ujú. principio de este proyecto. Y entonces ahí fue, al 2007, 2008, Mm, sí. que fundamos nuestro centro Pure Corpore, bueno, fue también un gran paso, un gran Sí. momento, ¿eh? Sí, claro, con toda la ilusión del mundo. Al final, pues tres chicos jóvenes, ¿no? Que pretenden cambiar y ya transformar vidas, ¿no? A su nivel, ¿no? Porque acabamos de acabar la Facultad de Ciencias del Deporte, entonces empezó siendo un centro de entrenamiento personal único, ¿no? Porque es la formación que nosotros teníamos. Y de ahí con los años, lo que nos costó al principio, recuerdo, fíjate las fechas, ¿no? 2009, 2010, nosotros arrancamos un Ah, centro, nos dan, yo creo, el último crédito que daban, ¿no? sí, Para sí. poder montarlo porque no había dinero en ningún lado y Mm, bueno, la pasión y las ganas de tirarlo adelante, pues sí. ahí nació todo, pero como un centro que estaba destinado al mundo del entrenamiento, pues acabó siendo un centro integrativo después de 5 o 6 años, gracias a la Mm, formación y gracias a entender que al final puedes aportar mucho valor en muchos ámbitos y no hace falta que lo hagas todo bien, ¿no? Esto mm, siempre lo hemos dicho, al final bueno, es entender que la salud de las personas pues son muchas cosas de las cuales tenemos que tener en cuenta y a partir de ahí pues trabajar buenamente lo que uno pueda, ¿no? Y con ese espíritu, con esa filosofía pues fuimos gestionando el centro y lo que es hoy en día, ¿no? Pues un mm, centro de salud integrativo donde se contempla mm. pues todo lo que es la actividad física, se contempla la alimentación, se contempla la rehabilitación, la fisioterapia, el coaching también, ¿no? Como parte Sí, sí. fundamental de todo el esquema de Mm, la persona. claro. Y bueno, y derivando ahora pues en este súper proyecto que tenemos entre manos y un proyecto realmente súper que nos genera una ilusión tremenda como es la Academia de Ayunízate, ¿no? Sí, porque, o sea, el hecho de llevar, pues eso, ya aquí, pues más de 12 años en nuestro centro y el haber visto lo que representa trabajar con con las personas, ¿no? En esta línea, ¿no? De la salud integrativa, ¿no? Y ver el impacto que tienen, por ejemplo, ¿no? Las herramientas como el ayuno, ¿no? Los programas que hacemos aquí en nuestro centro a nivel Ujú. presencial, ver realmente la transformación que genera en las personas, ¿no? Que se involucran en un programa así, es lo que ha ido haciendo que también vayamos ¿no? Buscando Sí. la posibilidad de abrir Mm. este Este campo, estos abanico. beneficios, ¿no? Esto, abrirlo pues a más gente a través de esta nueva, ¿no? Realidad, ¿no? Que es la realidad, dijéramos, virtual o online, que te Ujú. permite llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, no podíamos poner la vista a otro lado, ¿no? Y aparte la ilusión que nos hace poder hacer esto, ¿no? O sea, lo que sabemos aquí y que ya no solo podemos trabajar con quien viene aquí, sino que lo podemos hacer con cualquier persona que está en otra parte del mundo que pues sí, le gustaría poder venir quizás, pero oye, pues esta herramienta y con las formas en las que hoy en día se realiza, ¿no? Que es tan eficiente, ¿no? Y tan directo y Ujú. incluso cercano, pues bueno, estamos ahí trabajando desde pues este principios de año, ¿no? Bueno, empezamos ya el año pasado, ¿no? A desarrollar esto Sí, sí, sí. y lo Bueno, claro, lanzamos.
Si nos ponemos a pensar cuando lo empezamos a pensar para desarrollar, yo creo que hará mucho tiempo. Pero al final, es lo que decíamos antes, ¿no? Nosotros al final necesitamos dos cosas. Una es que haya ciencia, es decir, que haya estudios que nos corroboren que lo que estamos aportando es una herramienta que no es dañina, primero de todo, y que luego, aparte, potencie pues, todos los beneficios que siempre hablamos, ¿no? De flexibilidad, anti-aging, etcétera, etcétera, todos esos beneficios, primero de todo, y luego probarlo en nuestras carnes, ¿no? Y es curioso como el proyecto Ayunízate nace igual que nace el proyecto Pure Corpore, ¿no? Hace muchos años atrás. Nace desde el estudio un año o un año y medio antes, ¿no? De cómo el ayuno puede influir en tus vidas, hace más de 7 o 8 años, ¿no? Cuando nadie hablaba del ayuno, o bueno, se hablaba, pero la gente te miraba mal. Es decir, cuando tú pronunciabas ayuno intermitente, yo iba a casa de mis tíos de Balaguer, Sí, yo me acuerdo del pueblo. de venir tú y decirme, mira, oye, he estado en una comida familiar y no veas cómo me han puesto la cara. Claro, yo no tenía narices a decir que mi profesión era el ayuno intermitente a mis abuelos que habían estado en la posguerra y que no habían tenido para comer, ¿no? Pero yo tenía una inquietud y yo sabía que eso era bueno, sabiéndolo llevar, ¿no? Y sabiéndolo tutorizar, estando bien tutorizado. Y yo creo que eso, de ahí nació la idea. Luego nos pusimos a ponerla escrita, a bajar todo eso y a intentar ponerla pues a la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Ponerlo para que lo pudieran hacer, ¿no? Pero es curioso y eso empezó ya hace mucho tiempo cuando nos fuimos a los congresos estos de Zaragoza, del ayuno, nos fuimos a ver diferentes también centros donde se realizaba el ayuno para hacerlo nosotros mismos, haciendo ayunos solo de agua prolongados, no sé si te acuerdas. Y de ahí ya nació todo lo que es presencial. Y una vez hicimos lo presencial, que recuerdo que el primer ayuno presencial lo hicimos con gente que era muy afín a nosotros, porque nosotros, claro, como todo el mundo se ponía, no vas a dejar de comer, pero esto no es bueno, tienes que comer 3 o 5 veces al día, sobre todo porque si no te entra la hipoglucemia, no sé qué, no sé qué. Con familia, entonces, amigos. Cogimos un grupo de familia y amigos, y dije, a ver si va a pasar algo. Y bueno, la experiencia fue increíble y a partir de ahí nació todo. Y nació todo lo presencial y ahora, pues con todo ese bagaje y a sabiendas de que es una herramienta tremenda, o sea, es una herramienta de salud increíble y sin miedo, ¿no? Yo creo que al final es una cosa que también es necesario compartir con nuestros oyentes aquí en el podcast y porque al final, igual que nuestro cliente ahora que ha oído hablar del ayuno hace 2 meses, ¿no? Hace relativamente poco tiempo y le genera miedo, le genera inquietud, le genera esa sensación de yo no sé si voy a poder realizar eso. Ahí estuvimos tú y yo también, ¿no? Y este miedo se transformó y generó una pasión y generó, pues, bueno, pues todos unos beneficios y a día de hoy, pues lo practicamos de forma asidua, ¿sabes? Sí, de forma habitual. De forma habitual, sí, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Yo no he desayunado hoy, no pasa nada. ¿no? Yo tampoco, seguimos en la línea. Hay que predicar con el ejemplo. Pues sí, esta es nuestra historia de cómo ha ido todo hasta aquí y a día de hoy, pues mira, estamos con la primera academia online del mundo habla hispana especializada en el ayuno, ¿no? Yo espero que podamos ir, ¿no?, acercándonos a todos los rincones del planeta, a los cuales les pueda servir nuestro granito de arena. Y la verdad es que estamos viviendo un momento muy chulo porque se está generando una comunidad tremenda. La academia tiene ya miles de alumnos, no sé si tenemos ya casi más de 3.000. El feedback de la gente de ponerlo en práctica es alucinante, ¿no? De cómo les está cambiando pues la vida, cómo les está rompiendo de forma positiva muchas estructuras y creencias mentales respecto a la forma de alimentarnos, dietas, lastres emocionales con la comida. Bueno, ahí hay una serie de cosas
y estamos la verdad es que encantadísimos, ilusionados y con muchísima fuerza para seguir llevando esto a donde haga falta. Y tanto. Entonces, nada, es un placer haber estado compartiendo con vosotros esto. Contigo aquí, David. Bueno, estamos cada día mano a mano, pero Sí, bueno. tanto. Y seguiremos, y seguiremos. Seguiremos. Bueno, oye, pues nada, espero que os haya gustado nuestra historia. Y nada, nos seguimos escuchando por aquí, por el podcast. Un placer. Nos vemos. Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iVoox o donde quiera que nos escuches.